Hola a todos, en este tutorial aprenderemos algunas cosas del presente simple en inglés. En particular, aprenderemos la regla de oro que rige este tiempo verbal y cómo se utiliza en afirmaciones. Empecemos. Para aprender la regla de oro, vamos a hacer primero un ejercicio de conjugar un verbo en español. Tengo el verbo jugar y quiero conjugarlo, de manera que sería: yo juego, tú juegas, él juega, ella juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Como lo notan, puse unas terminaciones y estas terminaciones dependen, entre otras cosas, de la persona de la que estoy hablando. De manera que yo nunca diría yo juegas, nosotros juego o él jugamos. Y esto mismo que acabo de hacer en español, lo voy a hacer en inglés. Es decir, voy a poner unas terminaciones dependiendo de la persona de la que estoy hablando. En inglés, conjugar es bastante sencillo. Solamente voy a utilizar una S cada vez que hable de él, de ella o de esto. Cada vez que yo hable de él, de ella o de esto, el verbo adquiere una S. Sin embargo, la manera en que yo pongo la S varía, porque hay unas reglas ortográficas que me indican de qué manera las pongo. Básicamente, vamos a mencionar 4. La primera regla hace referencia a algunos verbos que son irregulares. Tenemos el verbo go, que pasa a ser goes, do, que pasa a ser does, have, que pasa a ser has, be, que pasa a ser am, is o are. La segunda regla me dice que si un verbo termina en sh, ch, x o ss, al verbo le agrego una es. La tercera regla me dice que si el verbo termina en consonante más y, cambio la y por i latina y le agrego es. Y finalmente tengo el resto de verbos, es decir, aquellos verbos que no cumplen con las 3 reglas anteriores y por lo tanto sencillamente le pongo la S. Veamos esto cómo funciona en contexto. Tengo unas afirmaciones. Por ejemplo, I go to the gym, I do my homework. En el caso de I go to the gym y I do my homework, estoy utilizando el pronombre I, es decir, estoy hablando de mí o yo. Yo, como podemos ver, no lleva S y por lo tanto el verbo queda tal cual. Veamos otros dos ejemplos. They have breakfast, they watch TV. En el caso de estas dos últimas oraciones estoy hablando de ellos. Ellos no lleva S y por lo tanto el verbo queda tal cual. En estos siguientes ejemplos, you miss her, you study English, estoy hablando de you. You no lleva S y por lo tanto el verbo queda tal cual, sin modificar. En este último ejemplo tenemos we play soccer, we chat at night, we listen to music. Aquí estamos hablando de nosotros. Nosotros no lleva S y por lo tanto el verbo queda tal cual. Ahora voy a hacer un pequeño cambio. Voy a cambiar los pronombres y para todas estas oraciones voy a decir he. Como estoy diciendo he lleva S, eso quiere decir que ahora sí todos los verbos deben llevar una S. Y por lo tanto voy a aplicar las reglas ortográficas. Veamos cómo funciona. En el primer caso, he go to the gym, go hace parte de los irregulares. Go pasa a ser goes y por lo tanto diría he goes to the gym. En el siguiente caso, he do my homework, do
hace parte de los irregulares y por lo tanto pasaría a ser he does my homework. En el siguiente caso, he have breakfast. Have hace parte de los irregulares. Quedaría he has breakfast. Luego tenemos el verbo watch. Entonces empiezo a hacer la deducción. Watch hace parte de los irregulares. No. Watch es un verbo que termina en SH, CH, X o SS. Sí. Y por lo tanto al verbo le pongo ES. Y quedaría he watches TV. En el siguiente ejemplo tengo el verbo miss. ¿Miss es irregular? No. ¿Termina en SH, CH, X o SS? Sí. Y por lo tanto le agrego ES. Es decir, que quedaría he misses her. En el siguiente verbo tengo study. ¿Study es irregular? No. ¿Termina en SH, CH, X o SS? No. ¿Termina en consonante más Y? Sí. Y por lo tanto, quito la Y y agrego IES. Tengo el siguiente ejemplo. Play. He plays soccer. Play es irregular? No. ¿Termina en SH, CH, X o SS? No. ¿Termina en consonante Y? No. Noten que termina en vocal Y. Y como no hace parte de ninguna de estas tres reglas, pasaría a ser del grupo de los que sencillamente le agrego una S. Tengo el siguiente verbo. He chat at night. ¿Chat es irregular? No. ¿Termina en SH, CH, X o SS? No. ¿Termina en consonante más Y? No. Y al no ser parte de ninguno de estos tres grupos, sencillamente le pongo una S. He chats at night. En el siguiente verbo, he listens to music. ¿Listen es irregular? No. ¿Termina en SH, CH, X o SS? No. ¿Termina en consonante Y? No. Y al no hacer parte de ninguna de estas tres reglas, sencillamente le agrego una S. Y de esta manera aprendí ya a conjugar los verbos en afirmaciones en presente simple en inglés. Básicamente el truco está, si vemos las dos columnas, en que en algunas ocasiones los verbos van sin S, en otras ocasiones van con S. Y para saber si van o no van con S, sencillamente yo tengo que prestar atención al sujeto, es decir, a quien estoy hablando. Next.